Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Pero ahí va un avance. ¿Desde cuándo te interesan las brujas, Jesús? ¿Qué tal, Miguel? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. ¿Desde cuándo? Pues bueno, es como ¿desde cuándo te interesan los duendes o desde cuándo te interesa? Eso desde hace mucho tiempo. La historia, exactamente. Pues yo creo que desde siempre, ¿no? Ten en cuenta que las brujas han formado parte de nuestro folclore más particular y más infantil. En nuestros cuentos que nos contaban, los que leíamos, siempre había alguna bruja, algún ogro, alguna madrastra, y siempre me ha interesado saber lo que había de verdad o mentira, si las brujas eran tan malas o si las brujas al final era una palabra que significaba otro tipo de cosas. Bueno, pues eso, fruto de ese interés, fruto de esa investigación, es lo que ha originado que al final, pues con el tiempo, llegara a publicar un libro, esa breve historia de la brujería, donde intenté dar poco explicación a aquellas dudas que a mí me afectaban y que veía que al resto de la gente también tenía las mismas curiosidades. Hay mucho que aclarar acerca de ello. Jesús Callejo, no te había saludado, presentado como te mereces. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Director de La Escóbula de la Brújula. ¿Cómo es eso? ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto, La Escóbula de la Brújula. Qué casualidad. La Escoba de la Bruja, La Escóbula de la Brújula. Eso es. Escritor, investigador, aparte de otra serie de cosas. Muchos años ya llevamos en estos temas, ¿eh? Muchos años ya Alguien llevamos. me preguntaba, hoy vamos a celebrar mi cumpleaños, y alguien me preguntaba, uno de estos niños que hay por aquí, saludos a la gente que ha venido a vernos, amigos, jovencitos, ¿cuántos años lleváis? Más de los que ellos han nacido, pero verdad. no tantos como dice la Wikipedia o esas cosas que nos escriben. Muchos años, desde la primera vez que nos vimos en el espacio en blanco. Han pasado muchos años, desde luego. Bueno, pues yo creo que el tiempo no existe. Al final, lo importante no son los años que uno ha cumplido, sino los años que uno ha vivido. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y tanto tú como yo creo que podemos decir a gala de que los años no pasan crudos, sino que los cocemos bastante bien y cada 365 días podemos decir que hemos dado una vuelta al sol. Pues un placer que estés aquí. Dicen que uno tiene la edad de la que siente el corazón o de la persona a la que ama. Somos gente joven todavía. Claro que sí. Jesús Callejo, nuestro invitado, por si queréis preguntarle, preparaos, vamos a contar muchas cosas acerca de esos personajes quizá maltratados en la historia. 900, 137, 137 nuestro teléfono, nos vamos de viaje con ellas. Comencemos tratando de conocer algo más de la brujería. La brujería es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de dañar. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. En el occidente cristiano, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia en el diablo, especialmente durante la Edad Moderna, momento en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina caza de brujas. El concepto acumulativo de brujería se basa en 4 aspectos fundamentales: el pacto con el diablo, el aquelarre, los vuelos y, por último, las metamorfosis.
¿Pero es real todo lo que nos han contado acerca de las brujas? Tratemos de averiguarlo. Pues tratemos de averiguar algo más acerca de todo ello, si te parece, Jesús, ¿vale? ¿Qué es una bruja? O bueno, ¿cuándo surgen? Sí, no, yo creo que es la pregunta clave, ¿no?, para introducir este tema, porque dicho así, da la sensación de que la bruja siempre ha estado con nosotros, que existe desde la noche de los tiempos, y sin embargo el concepto de bruja como tal es a partir del siglo XIII. Antes había otro tipo de mujeres, pero no se las llamaba brujas, se las llamaba hechiceras, adivinas, chamanas, en fin, muchísimos nombres, pero bruja como tal es a partir del siglo XIII, y así ha sido recogido pues por grandes investigadores como Lisón Tolosana o Joan Corominas, donde buscan la primera referencia, sobre todo en España, de la palabra bruja, y la encuentran en Brusa y sobre todo en los Pirineos aragoneses, y siempre es a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Incluso las primeras representaciones donde se ve a la bruja montada, horcajadas en una escoba, también son a partir de esa época. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no había brujas? Claro que sí, pero se llamaban de otra forma. Las estrigias, en fin, las adivinadoras, las echadoras de cartas, las que hacían los males de ojo, pero como bruja empieza en ese momento. Y sí era importante un poco definir lo que era la bruja, porque dice, entonces, ¿qué es bruja? Aquella mujer que ha hecho un pacto con el diablo y que por lo tanto tiene una serie de poderes extraordinarios. Es curioso, porque fíjate, si miras el diccionario de la Real Academia Española, tú miras la palabra brujo y la palabra bruja. Cuando pone la palabra bruja, dice, es una mujer, lo cual ya es una condición sine qua non, que ha hecho un pacto con el diablo, perfecto, y que tiene poderes extraordinarios. Sin embargo, miras la palabra brujo y te dice, es un hombre que ha hecho un pacto con el diablo. Punto. Se ve que los hombres somos más osos y no tenemos poderes extraordinarios. Curioso. Pero sí ha habido anteriormente en la historia un personaje que tenía un poco su papel, ¿no?, que se llamaban hechiceras. ¿La diferencia entre bruja y hechicera? ¿El tiempo simplemente? No, fíjate, la bruja es una derivación de la hechicera. La hechicera siempre ha estado. La hechicera es la que hace hechizos, ¿no? Eso es lo que sería un poco los meigallos en Galicia, en fin, aquella persona que es capaz a través de los ungüentos, en fin, a través de los medios que le proporciona la naturaleza, incluso de su poder mental, de curar o de matar a una persona. Son las hechiceras y por lo tanto podían estar condenadas siempre y cuando cometieran un delito. Sin embargo, la bruja es como una variante que surge dentro de una época de cristianismo bastante radical, es decir, la Inquisición y la brujería no lo podemos desligar, y luego contaremos algún caso. Y entonces, así como la hechicera no tiene nada que ver con el diablo, es decir, hace sus hechizos gracias a ese poder que ella ha adquirido, pues por los libros que ha leído o por lo que ha ido adquiriendo por su experiencia o sencillamente por lo que conoce de la naturaleza, y sin embargo la bruja ya empieza a tener ese cariz demoníaco. Tiene que haber hecho un pacto con el diablo, que no tiene por qué ser escrito, luego comentamos si quieres un poco lo que son las marcas del diablo para cómo distinguir a una bruja, y eso es lo que hace que sea, para algunos dicen que era un invento de la Iglesia. Yo no creo que fuera un invento de la Iglesia, pero sí es cierto que la Iglesia fomentó la existencia de las brujas porque interesaba hacer como una especie de genocidio. Y ese genocidio, que es la palabra exacta, que se hace por motivos de religión, afectó a muchísimas mujeres en la Edad Media y en algunos países europeos. Genocidio, has dicho. Apuntamos esa palabra para luego seguirla un poco. ¿Maga? ¿Las magas tenían algo que ver con las hechiceras o es otro matiz? Claro, a ver, evidentemente la hechicera es un poco como un término muy genérico. Dentro de eso, según la especialidad que tenga la hechicera, te puedes dedicar a una cosa u otra. Entonces, luego estaban dentro de las hechiceras, estaban también las curanderas, es decir, aquellas que eran capaces de remediar distintos males, como las componedoras, que eran las que te curaban, por ejemplo, los huesos, ¿no? Los huesos, exactamente. Las que te echaban el mal de ojo, las que te podían curar o hechizar. Las magas tenían que tener el conocimiento de la magia. Para la magia eso es muy curioso, porque claro, ya sabes que hay muchos matices de la magia, pero la magia es cuando tú te intentas poner en contacto con ese tipo de entidades invisibles que te rodean. Entonces tú buscas esos intermediarios para hacer o no hacer determinado cosa. Entonces lo que hace la magia es utilizar a esos espíritus, a esos ángeles, a esos demonios para realizar algún tipo de fechoría a veces, porque muchas veces lo que intentas conseguir es algo que te va a repercutir en tu beneficio, o bien económicamente, o bien conseguir el amor de una persona que no te desea pero que vas a intentar subyugarla y cosas similares. Pero la magia entraría dentro de ese mundo de la hechicera, igual que por ejemplo la Celestina, que es un ejemplo yo creo que bastante representativo, ¿no? Esa famosa novela
novela de Fernando de Rojas, la Celestina, que era una bruja, una maga, una hechicera. Evidentemente era una hechicera, pero dentro de la hechicera era una alcahueta, es decir, aquella que intentaba buscar el amor de otras personas con los polvos de la madre Celestina, que luego es un proverbio popular, para de alguna forma conseguir la voluntad. ¿Y cómo la consigues la voluntad? ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas es con tus dos de psicología, porque tenían unas capacidades psicológicas tremendas, o por las malas, invocando a espíritus o dándote un bebedizo que te dejaba prácticamente atontado. Condición sine qua non para ser bruja, pacto con el diablo. Sí, porque mira, yo creo que es importante también distinguir dos tipos de brujería. Yo creo que para los oyentes también se vayan ubicando. Hay una brujería folclórica y hay una brujería satánica. La brujería folclórica es la que todos conocemos, es la que se ha popularizado a través de las novelas, de la televisión, del cine. Es la bruja de los cuentos. Ahí siempre ha estado. Pero es una bruja simpática, es una bruja popular, es una bruja que sirve de término genérico para definir esto que estamos diciendo, un cajón desastre donde entra la hechicera, la maga, la adivinadora, etc. Sin embargo, la brujería satánica es aquella que empieza a tener un origen y un final. El origen más o menos alrededor de 1450 y el final 3 siglos después, que es la caza de brujas esta que se contaba en la introducción. Pero ya es una brujería satánica porque la condición sine qua non es que haya un pacto con el diablo. Es decir, el diablo tiene que intervenir como factotum para que la bruja haga algún mal. Porque claro, ya la bruja no es buena. O sea, la hechicera puede ser buena o mala, depende cómo la contrates, pero la bruja es la que te puede fastidiar la mies de un campo, ¿no? Por ejemplo, provocando un granizo. Es la que puede hacer que una mujer sea estéril y no tenga descendencia. Es la que puede hacer que mueran el ganado de una casa y por lo tanto arruinas toda su economía. Entonces, cuando algo malo ocurría, se le echaba la culpa a la bruja. Y claro, para echar la culpa a la bruja no es porque sea una mujer desarraigada socialmente, sino que tiene que haber hecho un pacto con el diablo. De ahí la cantidad de acusaciones falsas. Entonces era una condición sine qua non. El problema es que el pacto con el diablo no podía ser escrito, porque en esa época casi nadie sabía escribir ni leer. Entonces se buscaban otro tipo de triquiñuelas para intentar demostrar que esa mujer o ese hombre, digo mujer porque la verdad que el 80% de los casos de brujería eran mujeres, había hecho un pacto con el diablo. Y el pacto con el diablo, como también se decía en la introducción, tiene que ver con una serie de circunstancias o de requisitos. Si hay un aquelarre, si hay una transformación en un animal, si se produce el vuelo, la famosa escoba, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí es cuando se produjo durante 3 siglos toda una especie de histeria colectiva, una de las historias más infames de nuestra historia de Occidente, sí, porque no solo estaban implicados las clases populares, sino que la gente supuestamente con más carisma, estamos hablando de escritores, de jurisconsultos, son los que auspiciaron, y por supuesto también obispos, papas, los que auspiciaron esta caza de brujas, que en el fondo era un ataque misógino contra la mujer, o más bien contra el poder de la mujer. La mujer que no quería sojuzgarse o subyugarse al poder de los hombres, y aquella ¿no? mujer que tenía una serie de poderes, o bien por ese don natural por nacimiento, o bien por lo que había adquirido gracias a sus enseñanzas. A partir de ahí, por ser mujer y encima tener un poder que no detentaban los hombres, empezó a ser perseguida, empezó a ser juzgada. Y para eso se buscaron distintos textos religiosos para justificar esa matanza, para justificar esas torturas. Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa de hoy, tenemos varias introducciones acerca de ello. Dime, ¿ha habido hechiceras importantes con nombres propios? Veo un capítulo en tu libro. Sí, bueno, lo de la Celestina, aunque es una obra literaria, pero bueno, sí es muy significativo un poco para ver eso, para ver un poco que la hechicera tenía un papel fundamental dentro de la cultura de una época muy concreta. O sea, no solo la Edad Media, sino también la Edad Moderna. Hechiceras, hombre, había algunas que tuvieron un papel importante, sobre todo por lo sonado que fueron sus procesos judiciales, ¿no? Que eran procesos inquisitoriales, por otra parte, porque aquí hubo una inquisición española a partir de los Reyes Católicos. Una de ellas lo que llamaban a la lobera, Ana María García, que era una mujer de Posadas en el concejo de Llanes, que tuvo que venir a Toledo, y ella, dentro de esa hechicería, tenía una especialidad que era el poder sobre los lobos. Siempre se acompañaba de 7 lobos, cada lobo dice que de un color, y esos lobos es lo que ella la servía para azuzarlos contra aquella persona que ella pensaba que le estaba haciendo un mal. Es decir, si iba a un determinado cortijo, a una hacienda o a algún poblado y la trataban mal,
Entonces ella automáticamente lanzaba a los lobos, hacía una escabechina en el ganado. Mira, ahí están aullando los lobos. Ahí lo tienes, los lobos. Sí, porque una de las cosas que decían de ella, y lo que pasa es que, fíjate, al final tuvo un proceso inquisitorial y salió más o menos bien, ¿no? Solo la dejaron ahí 6 meses para educarla en los procesos de la fe, tal como lo decían. Pero ese tipo de lobos, el poder que tenía sobre los lobos, por eso la llamaban la lobera, decían que era un poder solo propio de altas hechiceras. De hecho, ella comentaba que todo ese conocimiento lo adquirió gracias a su maestra, a Catalina Salazar, que la dio una saya, es decir, como una especie de ropa y de nombramiento a la vez, de que ya tenía el poder necesario para ayudarse de distintos elementos de la naturaleza, en este caso de los lobos. ¿Para qué? Para intentar azuzarlos contra aquellas personas que le hacían mal. Y ese fue uno de los casos de hechicería más comentados y uno de los casos de lobos, de loberos que se llamaban, que no tiene nada que ver con los guizosos, por ejemplo, que llaman, o los hombres lobos, o los licántropos. No tiene nada que ver, no estamos hablando de la transformación. Eso tiene que ver con los ungüentos licantrópicos, que luego, si quieres, te comento, que forma parte de esa farmacopea brujeril para intentar transformarse o aparentar que se estaban transformando en animales. ¿Cuántos programas vamos a estar contigo? ¿Sabes qué? Yo no le he contado nunca esto. Mi abuelo, el león, nuestro león, sí, hombre, del que tú también eres, claro, salía de la aldea y dice que la gente del pueblo, ¿no?, iba siempre detrás de él, iban 4 o 5 lobos. Y mucha gente decía, te van a comer un día, te van a comer un día. Él llegaba a otro pueblo, decía a los lobos, espérenme aquí, bajaba a la aldeita al pueblo, hacía sus cosas, regresaba y los lobos volvían a acompañarle de vuelta hasta casa. Nunca hizo daño a nadie, claro, pero los lobos le seguían. Además, esta mujer, fíjate, Ana María García, tenía como una especie de invocación, de conjuro, que nunca se supo muy bien, pero era para convocar a estos 7 lobos. Decía, 2 aquí, 3 aquí, 2 aquí. Es decir, al final les juntaba en una determinada zona, hacían como un círculo, y en ese momento es como si estuvieran totalmente atentos lo que ella les decía. Es decir, el poder de la palabra era fundamental para que estos lobos fueran totalmente sumisos. Qué curioso. Este es nuestro invitado esta noche. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hay más temas que vamos a tocar. Os damos una pequeña pista y vamos a la segunda parte. Esta noche, en Espacio en Blanco. Estos maniquíes tienen unas pequeñas cámaras en los ojos conectadas a un software de reconocimiento facial, y lo que hacen es que detectan y registran todas las personas que pasan, su sexo, su edad, sus rasgos faciales. La idea es hacer grandísimas bases de datos donde se registra todo, donde se sabe todo, y no podría decir concretamente si han llegado a España. Lo que podría haber dado origen a algunas leyendas sobre el carácter sexual de las reuniones de brujas o el uso de calderos para la preparación de algunas de las sustancias. La aplicación de unas de las sustancias sobre la vagina con una especie de consolador pudo dar origen a la imagen que representa a las brujas con un palo entre las piernas o bien una escoba. Son algunas de las prácticas realizadas por estos extraños ritos. Conozcamos algo más sobre ellos. Bueno, pues ahí está un extracto de algunas de las prácticas que hacían, pero yo quiero conocer más de tu boca. Prácticas que hacían las brujas. Aparte de estas que hemos mencionado o pasado. A ver, cuando se habla de estas prácticas brujeriles, mucho de lo que sabemos es gracias a las confesiones de estas supuestas brujas. Y las confesiones ya sabes cómo se obtenían, sí, a través de torturas. Por lo tanto, hay que ponerlo... Confesabas lo inconfesable. A título de inventario. Pero, claro, lo que se decía era como demasiado exagerado. O sea, eso de que se pudieran transformar en animales, como por ejemplo en moscardones o en ratas o en alimañas para hacer daño. Eso que pudieran volar por los aires. Eso que podrían provocar el granizo o el pedrisco en una determinada zona. Todo ese tipo de cosas se decían en los procesos inquisitoriales, pero nunca se llegó a demostrar. O sea, nadie vio una bruja, por ejemplo, volando en una escoba. Nadie, a pesar de que quede así representado iconográficamente. Y menos las cosas que se decían que se realizaban en los aquelarres. Claro, los aquelarres es como la gran
leyenda negra que circulaba alrededor de una bruja. Cuando decía una bruja, tú vas a un aquelarre, ya te decía sí, pero claro, ya entendía como aquelarre pues un conciliablo de brujas y de brujos que se reunían en ciertos lugares, además en España. ¿Con sexo o sin sexo? Ahí está la cosa. Entonces, cuando era el aquelarre clásico, por decirlo así, es decir, el aquelarre satánico que estamos diciendo, para mí hay como dos tipos de aquelarres o de sabbat, que también lo llaman así, porque bueno, se celebraban normalmente a la noche del sábado o en fechas muy concretas, como la noche de San Juan o la noche de San Silvestre, en fin, en fechas concretas para estos aquelarres. En esta noche se puede estar celebrando alguno. Ahí, seguro, siempre hay un aquelarre que se está haciendo y muchas veces clandestino o apócrifo. Pero los aquelarres oficiales, lo cual tenía su gracia, se componían de 5 fases. Estamos hablando un poco de ese aquelarre resumiendo el aquelarre clásico. Por ejemplo, el aquelarre que se hacía en Logroño, cuando mucha de esta información salió gracias al auto de fe de Logroño de 1610. Tenía como 5 fases. Primero era la convocatoria, es decir, había una persona que representaba al diablo, al macho cabrío. Otra cosa es que fuera el diablo, pero sí que es verdad que tenía la fisonomía de macho cabrío, las convocaba. La leyenda dice que había como un toque de campana que solo podía escuchar ese tañido las auténticas brujas. El resto de la gente no escuchaba ese tañido. O sea, bastante significativo. Por lo tanto, una vez que van allí, se juntan en ese día concreto y en ese lugar concreto, que tenía que ser, además, son lugares mágicos, muchas veces asociados con megalitos. ¿Qué es la segunda fase que tenían que hacer del aquelarre? Pues hacer un homenaje al diablo. Alguien que representaba al diablo. Normalmente en la aquelarre siempre había un rey y una reina del aquelarre, y el rey es el que representaba al macho cabrío. Y había que hacer un homenaje. El homenaje es que había que saludarle, había que darle un beso, a veces en sálvase a la parte, y todo ese tipo de homenajes que se hacían al macho cabrío es lo que también generó una especie de leyenda negra, como diciendo, bueno, tenían que enseñar sus marcas de Satán para acreditar, era como la divisa de ganadería, para acreditar que eran realmente brujos y brujas. Vale, pues ya está, hacen como la salutación entre los brujos y ante Satán. La tercera era el banquete. En fin, se ponían ahí unos cuantos platos culinarios. Leyenda negra. Dicen que lo que comían eran niños muertos. Entonces, que se alimentaban de carne humana. Esa era parte de la leyenda negra. Pero sí es verdad que comían, en general, pues distintos platos que ellos preparaban. No los llevaban en Tupperware, pero casi no los llevaban preparado. Esa sería como la tercera fase. La cuarta sería el baile, es decir, luego empieza a haber, gracias a la comida y a la bebida, se empiezan a sentir como más aliviados y mucho más libres, y ese baile termina en una orgía. Vale, esas serían como las 5 fases de un aquelarre. ¿Qué hay de verdad y mentira en todo esto? Pues prácticamente el 90% sería mentira. El 10% es que es verdad que había reuniones entre ellos para que comían, a veces podían tener algún tipo de relación sexual, ¿por qué no?, pero nada comparado con ese tipo de aquelarre totalmente satánico, que lo que se hacía era pues hacer como una misa, pero al revés, es decir, que se invertían las cruces, se hacía como un sacrilegio a la liturgia cristiana, ese tipo de cosas que no niego que en algún caso sí se pudiera hacer, pero básicamente estaba totalmente inspirado en la información recogida por torturas. Por lo tanto, no daba ningún tipo de credibilidad. Sí había conciliábulos, donde posiblemente se impartieran sus conocimientos botánicos, sí que había toda una información que se daban entre ellos, sí que había posiblemente una especie de secta, porque estaba mal visto que este tipo de reuniones se celebraran, no dejaba de ser reuniones que estaban al margen de la Iglesia y sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito. Y digo cuando estaban cometiendo un delito es porque sabes que la brujería luego se convierte en algo herético. Es decir, claro, si tú eres brujo y adoras al diablo, no adoras a Dios y no adoras a la auténtica Iglesia, por lo tanto eres hereje. Si eres hereje es un delito y y no solo te van a excomulgar, sino que posiblemente te vayan a matar. Ese tipo de reuniones es verdad que eran clandestinas, pero que se hicieran todo este tipo de barbaridades no me lo creo. Sí es verdad que en parte se puede justificar algunas de estas manifestaciones porque la ingesta que ellos hacían eran de plantas con alcaloides que sí creaban estados alterados de conciencia y por lo tanto sí les podía dar la sensación de que estaban cometiendo actos que realmente no hacían, como era volar, como era transformarse o este tipo de ungüentos que se daban alrededor del cuerpo. Incluso en la vagina, como decíamos. Incluso en la vagina, claro, fíjate, la iconografía esa de la bruja volando en la escoba, evidentemente nadie ha visto a una bruja volar en una escoba, pero cómo se aplicaban a veces este tipo de preparados o de ungüentos, que normalmente eran plantas solanáceas, en fin, tenía que ver mucho con la datura, con el estramonio, con el beleño negro, en fin, plantas solanáceas que tienen unos alcaloides tremendos, muy potentes y algunos mortales, depende de la dosis.
se lo daban en zonas que eran más sensibles o más receptivas para poder absorber todo ese tipo de alcaloides, que normalmente podía ser en los sobacos o podía ser pues en las partes pudendas. ¿Y cómo se lo daban? Pues aplicándose pues con los instrumentos que tenían entonces, y uno de ellos era la escoba. Entonces, claro, el dárselo con el palo de la escoba implicaba que muchas veces te tenías que frotar o sentarte encima de esa escoba, y de ahí la sensación para la propia bruja de que volaba literalmente. De hecho, Andrés Laguna, uno de nuestros grandes médicos del siglo XVI, él recogió el testimonio de una mujer cuando él estaba en Metz, en Alemania. La mujer estaba totalmente convencida que había volado a la aquelarre, y sin embargo él sabía que no, porque la había tenido allí durante todas las horas en observación, pero vio cómo se aplicaba este ungüento y cómo entró en un trance, y cómo al salir de ese trance al cabo de unas cuantas horas ella estaba totalmente convencida que había viajado, y él se dio cuenta que ese ungüento verde que ella aplicaba basado en estas plantas solanáceas era el causante de provocar estas alucinaciones. Y esto es lo que no entendieron, o sí, los propios inquisidores, para luego juzgar y acusar a muchas mujeres que nunca salieron de su casa pero pensaban que físicamente habían estado en el aquelarre. Toda una lección esta noche acerca de la historia de las brujas. Permíteme que metamos otra nueva voz. Es Gabriel Andrade, profesor de la Universidad de Zulia, en Venezuela, que nos cuenta algunas cosas sobre las brujas. Escuchemos. En el entendimiento popular es que la gran época de gran paranoia respecto a las brujas era la Edad Media, y no es así. La Edad Media tuvo una edad de brujas, pero no hubo la gran preocupación que hubo más bien a partir del siglo XVI o del siglo XVII. Entonces, bueno, la concepción era que las brujas se podían identificar porque tenían algunas marcas sobre su cuerpo, y hacían pactos con el diablo. Les ofrecía algunos poderes para generar maleficios sobre los demás, y ellas en intercambio pues le ofrecían su culto en toda clase de abominaciones que se manifestaban en los aquelarres o los sabbats. Entonces, bueno, según las leyendas populares, pues las monjas acudían a estos ritos volando sobre escobas, practicaban el beso infame, que consistía en besar el ano de un macho cabrío, cosas por el estilo. Y entonces, claro, hubo una gran preocupación, porque como esto surge más que todo en contextos rurales, cuando la cosecha fallaba o el ganado moría, pues se asumía que era debido a la intervención de alguna bruja que tenía un pacto con el diablo. Entonces, sobre todo en los países, más en los países protestantes que en los países católicos, esto sí hay que reconocerlo, se persiguieron a más o menos entre 60.000 y 70.000 brujas. Ese es más o menos el número que se maneja. El mundo católico no tuvo tanta obsesión con las brujas, ni tampoco con lo demoníaco. Fue mucho más el mundo protestante. Quizás porque en el mundo católico, en España, Portugal, la Inquisición estaba más a la búsqueda de herejes y judíos, y no tanto de personas que habían hecho pactos con el diablo, a pesar de que hubo casos de aquelarre también en la península ibérica. Ya le has dado tantas veces la vuelta que te sabes de memoria el orden de las canciones de tu reproductor. Esto no lo has escuchado aún. Pásate a los podcasts, para que nuestros invitados puedan sonar estupendamente. Y no tengas prisa, Pepa, que el programa es largo. Llame ahí y le dice usted todo lo que quiera a la Pepa. ¿Y dices que todo esto te cabe en una hora de informativo? 3 horas de radio en directo. ¿Te parece mucho? Todos los programas en tu bolsillo, donde y cuando quieras. Ponte lo que quieres. Ponte Radio Nacional. Aquí cabe todo. Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, 1 hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias, y con Jesús Callejo esta noche dando unas cuantas lecciones de la historia acerca de las brujas. Dime una cosa, ¿hubo brujos que llegaron a ser santos? En tu libro hablas de alguno de ellos. ¿Brujos que llegaron a ser santos? Sí, bueno, San Cipriano es el más conocido, por decirlo así, ¿no? San Cipriano de Antioquía. De hecho, está el libro de San Cipriano, y bueno, pues comentan no solo el caso suyo, ¿no? Hay alguno más, ¿no? Que dicen que antes pasó por
las tentaciones diabólicas de conseguir los secretos de la naturaleza, hasta que se dieron cuenta que ahí estaban perdiendo su alma, se convierten y se hacen santos. El caso de San Cipriano de Antioquía pues es un poco como más representativo, a pesar de que históricamente no hay ningún tipo de constancia, ¿no? Estamos hablando de santos de los primeros años del cristianismo. Ocurre también con Santa Comba, por ejemplo. Santa Comba, que es un poco la por decirlo así, la santa favorita de los meigallos o contra los meigallos, que en Galicia se la tiene muchísima devoción, y de hecho hay varias ermitas de Santa Comba, por ejemplo Santa Comba de Bértola, en la provincia de Pontevedra, donde se va a eso, para que te eliminen el mal de ojo, para que te eliminen el meigallo, y Santa Comba, que es como una transformación semántica de Santa Colomba, pues también ahí tiene todo ese poder brujeril, porque antes fue bruja, antes de convertirse en santa. Y es muy curioso porque, con independencia de eso, de los distintos santos, como por ejemplo Fray Juan de Santarém, que solo es beato, no ha llegado a santo, un beato portugués, también dice que coqueteó con la magia, con la nigromancia, y también ese pacto que tuvo que hacer con el diablo le sirvió de aldabonazo para darse cuenta que ese era el camino de la mano izquierda, que quería ir por el camino de la divinidad, y dejó totalmente aquello y se convirtió, pues, lo que ahora mismo es un beato de la Iglesia Católica. Hay varios ejemplos, pero para mí lo más interesante ya no es tanto este tipo de referencias, por ejemplo, los grimorios. Sabes que los grimorios, que son como recetas de la magia, se les atribuye normalmente a personajes legendarios, incluso a santos o a papas, ¿no? Como el Enchiridión, por ejemplo, que es de uno de los papas, del Papa León, que más influencia tuvo también en la magia, o el libro de San Honorio, por ejemplo, también, otro de los grimorios importantes, aparte del libro de San Cipriano, que es como más castizo, que es el mejor manual para buscar tesoros escondidos. Nunca los encuentras, porque siempre falla algún ritual, pero ahí está. En los conjuros que hacían las brujas, invocaban a dos santos, fíjate, que uno era Santa Marta y el otro era San Erasmo. Santa Marta y San Erasmo. Santa Marta, que era la hermana de María Magdalena, y San Erasmo, que fue un santo de principios del siglo IV, que además tuvo un martirio bastante horrendo, porque cogieron y sus tripas las enmadejaron, ¿sabes? Hicieron una especie de madeja, las iban rebobinando. Bueno, pues por alguna razón que se escapa, son dos santos muy invocados dentro de esos rituales brujeriles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes, por una parte, santos, bueno, incluso Santa Valpurgis, que también tiene toda una tradición, una santa anglosajona, y que además hay una noche clave, ¿no? Que la noche de Valpurgis. No es que fuera antes bruja, pero sí dice la leyenda que tuvo relación con el diablo en alguno de estos aquelarres, por ejemplo, en un lugar, en el aquelarre de Brocken, en Alemania, para intentar convertir ni más que al diablo. O sea, que fíjate tú, qué faena. Y al final, como no lo llega a convertir, pero sí que por el intento, por el esfuerzo que hace Santa Valpurgis, o Santa Valpurga, como también la llaman, le dedican un día determinado, que es la noche de Valpurgis, que es una noche que todavía aquí en España no se está celebrando, como pasa con Halloween, pero dale tiempo al tiempo. Todo llegará. Claro, pero siempre lo diabólico con lo divino siempre ha hecho un maridaje. Y de hecho dicen que los mejores conjuros para invocar al diablo es si los hacía un cura, si encima estaba consagrado, porque tenía como más poder. Entonces siempre jugar con lo prohibido, jugar precisamente con los libros sagrados para invocar al diablo, pero leyéndolos al revés, esa era una de las prácticas más perseguidas por la Inquisición. Qué curioso. Dime breve si puedes, porque tenemos un montón de preguntas oyentes. ¿Hay alguna forma de protegerse de las brujas? Y dice un oyente, ¿es el ajo un arma contra las brujas? En la isla de Chiloé, donde vive este oyente y nos está escuchando desde allí, cuelgan en las puertas collares de ajos para protegerse de las brujas. ¿Había alguna forma de protegerse en el mundo de ellas? Luego entraremos en España. Sí, bueno, a ver, los ajos, la sal, son como métodos internacionales, no solo para las brujas, sino en general para los malos espíritus, ¿no? Para los espíritus demoníacos. Y fíjate, los ajos también, incluso para los vampiros. Pero son como sustancias comunes e internacionales. Y luego, según para qué casos sirven o no sirven con más eficacia, ya digo, la sal y los ajos. Aquí en España lo que se hacía para ahuyentar a las brujas, había dos cosas, por lo menos. Una era colocar en las puertas, por supuesto, elementos sagrados, es decir, algún tipo de cruz, alguna reliquia en las puertas, o en las chimeneas, porque se pensaba que las brujas entraban por las chimeneas. Entonces, en ciertas zonas del Alto Aragón, que es donde yo las he visto, están los espantabrujas, que eran unas pequeñas construcciones que ponían encima de la chimenea para evitar el paso de la propia bruja montada en su escoba. Entonces, ese tipo de
de adornos, por decirlo así, porque ahora forma parte del folclore popular y más del Alto Aragón, eso que se llamaba espantabrujas era muy curioso, porque incluso a veces tenía la forma de bruja. Otra vez lo que ponían era como un pequeño cobertizo. La idea era evitar que entrara allí algún tipo de espíritu, porque era el único lugar de acceso a una casa. Y otras veces lo que se hacía era colocar siempre al revés algún tipo de objeto. Por ejemplo, si tú tenías una escoba o una de esas horcas que servía, por ejemplo, para las labores agrícolas, lo que hacías era colocarla al revés, porque el hecho de que se quedara al revés era como ponerte una chaqueta también al revés, que también servía, por ejemplo, para evitar que la Santa Compañía te llevara. Es decir, siempre colocar una prenda al revés o algún objeto que tuvieras al revés. De esta forma neutralizabas el posible influjo o conjuro que te podría hacer esta bruja. Qué curioso. 2:44, 1:44 en Islas Canarias. Seguimos adelante, os damos un avance de más cosas que os esperan en la segunda hora de este espacio en blanco que no tenéis que perderos, y nos vamos a seguir hablando de brujas. Esta noche en Espacio en Blanco. Creemos y vemos también que nuestro cuerpo tiene 5 elementos: la tierra, agua, fuego, aire y cielo. Y cuando cremamos, todos los elementos van a sus lugares. Fuego mezcla con fuego, agua con agua, tierra con tierra, aire con aire y cielo con cielo. Y eso es muy importante para continuación la vida, porque esos elementos luego necesitamos para reencarnar otra vez. En España siempre se distinguió entre brujería y hechicería. Se decía que brujas alguna habría, pero había que encontrarlas. Sin embargo, hechiceras había por todas partes. España había sufrido continuas invasiones de diferentes culturas: romanos, visigodos, musulmanes, judíos, y había ido adquiriendo gran cantidad de supersticiones. La astrología y la nigromancia se podían estudiar en universidades como la de Salamanca. Los hechiceros tenían libertad para ejercer su profesión siempre que no mataran a nadie. Pero las cosas cambiaron en el año 589, con el Tercer Concilio de Toledo, en el cual se atacaba a todo tipo de supersticiones. En concilios posteriores se condenó a los que adorasen piedras, encendiesen hogueras y venerasen fuentes. El cristianismo sirvió para definir y asociar a la bruja con el diablo. Pero aunque la Iglesia los rechazara, no todos los reyes pensaban igual, ya que muchos se servían de sus poderes para adivinar futuros y trascendentes acontecimientos para su reino, o para curar enfermedades que afectaran a la familia real. Hay más datos de lo que ocurría en España. Curioso, ¿hubo brujas en todos los países? Y luego volvemos a España. Sí, hubo acusaciones de brujerías en todos los países, sobre todo en todos los países, estamos hablando del cristianismo. Luego habría que diferenciar aquellos países que eran protestantes, aquellos países que eran católicos, que es verdad, tal como decía el profesor Andrade, sí, que no fueron igual de virulentos. Los países protestantes, precisamente por la interpretación más literal que hacían de la Biblia, donde se condena desde el primer momento cualquier clase de hechicería, se las persiguió con más saña. Y sin embargo, en los países católicos se buscó, dentro de la Inquisición, estamos hablando de Italia, de Portugal y de España, se buscó con más ahínco a herejes que eran judaizantes o eran moriscos, o también ciertas prácticas supersticiosas o atentados contra el Santo Oficio, pero no tanto la brujería. La brujería siempre pensaban que eran unas pobres locas, acusaciones a veces anónimas y totalmente infundadas, o bien mujeres alucinadas pero que no tenían mayor trascendencia. Y por eso la persecución y la quema de mujeres acusadas de brujería fue cuantitativamente menos que aquellos que estaban acusados y condenados de judaizantes. Vale, una batería de preguntas, esta rápida, sí, de los oyentes. Dicen que si las mujeres que pactaban con el diablo, las brujas, se casaban y tenían hijos, ¿eran mujeres normales o eran solteras que no querían saber nada de los hombres? No, la mayoría, verdad, que de las acusaciones que se hacen de brujas, que ya digo que prácticamente todas eran infundadas. Hay muy pocos casos donde se pueda demostrar que realmente era una bruja en el sentido estricto de la palabra, es decir, que hubiera hecho un pacto con el diablo. La mayoría eran o bien mujeres totalmente desarraigadas socialmente, es decir, marginadas,
que nunca se habían casado o eran viudas. Entonces casi nunca eran mujeres que estaban casadas. ¿Tiene algo que ver la brujería y el chamanismo? A ver, tiene que ver en el sentido, si entendemos la brujería en el sentido amplio, es decir, como el conocimiento de la naturaleza, que es como yo creo que habría que entenderlo. Entonces, en ese sentido, sí, era dominar los poderes de la naturaleza y los elementos que te da la naturaleza, bien sean elementos vegetales o minerales. Entonces, en ese sentido, la chamana y la bruja era la que conocía perfectamente su entorno y realmente era la consejera, era la que mediaba entre el mundo real y el mundo invisible. Vale. Otra pregunta. España tenido, de hecho en América y en otros muchos lugares nos acusaban de que aquí matamos a muchas brujas. Sí. ¿Es cierto? No es cierto en ese sentido que te estoy diciendo. Es decir, se ha hecho todo un censo, se han hecho verdaderas barbaridades, ¿no?, de cuántas brujas murieron durante esos 3 siglos de caza de brujas, ¿no? Y bueno, incluso en la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, se habló de 5 millones de brujas que fueron ejecutadas. Sí, no fueron tantas, ¿no? Empezó a poner ceros el hombre y se quedó tan ancho. Las últimas investigaciones que se han hecho, y bastante rigurosas, es decir, acudiendo a las fuentes, que en este caso son los procesos inquisitoriales, o a los procesos civiles, porque no todos los países estaba la Inquisición, se ha determinado que por brujas, o sea, condenadas como por brujería, fueron 50.000 personas o 50.000 mujeres, casi todas, ¿no? Pero bueno, 50.000 personas acusadas de brujería, que son bastantes, es decir, estamos hablando de... Pero no tantas como cuentan. Pero no tantas, no estamos hablando ni de esas 100.000 o 200.000 y mucho menos de esos 5 millones. Y de esas 50.000, 25.000, es decir, la mitad, fueron ejecutadas en Alemania. La mitad en Alemania. La mitad en Alemania, 25.000. Y luego en países protestantes, también como por ejemplo en Suiza, también hubo muchísima matanza. Y en los países católicos, curiosamente, es donde menos hubo. 59 registradas en España. 59 en España y en Portugal menos y en Italia menos. Es decir, ¿qué pasaba? Sencillamente que muchas veces se utilizó el término de brujería como algo, ya digo, demasiado genérico para meter a muchas encausadas por hechicería. Es verdad que por hechicería también mataron a muchas personas, pero por brujería puramente, muy pocas. Y también porque el catolicismo tenía un concepto mucho más benigno de este tipo de causas. Les interesaba más, ya digo, los judaizantes, los moriscos y otro tipo de prácticas heréticas más que a las propias brujas, cosa que los protestantes, Lutero, Calvino y compañía, sí que fueron contra ellas. Y de ahí que se produjera, por ejemplo, lo de las brujas de Salem, que tenía que ver dentro del mundo del protestantismo. Ahora hablaremos de ellas. Dos y 51, 1:51 en las Islas Canarias. Permíteme, lo de la brujería es algo que sigue todavía en nuestros días. Tenemos el testimonio, entre comillas, de una bruja. Escuchémosla un segundito. Elena Menéndez se llama. ¿Existen brujas en la actualidad, Elena? Hola, buenas noches. Pues sí se entiende como bruja practicar cultos que no son habituales. Pues entonces sí. Elena Menéndez es nuestra invitada en estos minutos. ¿Tú eres una bruja? Bruja. Hombre, yo me gustaría más considerarme estudiosa de estos temas. Bruja como tal, si se entiende como brujería, el hacer pues determinados, como decíamos antes, rituales, pues entonces sí. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Haces pócimas, haces rituales, haces como hacían antiguamente, no sé, tus antecesoras? Sí, está claro, sí, claro. Yo practico, vamos a ver, el tema de la magia, pues desde preparar un ungüento, pasando pues por hacer, un filtro, una tintura, sí, claro. Trabajo con estas cosas, las preparo yo, es decir, que no son compradas, sino recogidas de la naturaleza, de la madre tierra, y luego a través de un proceso adquieren una serie de propiedades que sirven para el objetivo que se le vaya a determinar. ¿Y hasta qué tipo de serie tienes esta serie de cosas y qué tipo de llegan a funcionar? Hombre, pues está claro que deben de funcionar cuando son fórmulas que han sido utilizadas durante cientos de años y que muchas de ellas han sido traspasadas de boca a boca, de madres a hijas. Si no hubieran sido efectivas, pues probablemente se hubiera perdido. ¿Pero no crees, Elena, que en esto de la brujería puede haber mucha sugestión y mucha incultura y no sé, mucha influencia por parte de alguna gente aprovechada para que determinadas personas caigan en este tipo de historias?
Hombre, sí, porque además también desgraciadamente las personas con problemas a veces acuden a cualquier sitio, ¿verdad? Sí. Esto, a ver, buscan una solución, una orientación y se suelen decantar por estos temas, cosa que es pues muy negativo, porque si la persona no está bien mentalmente, estos temas lo único que le van a hacer es perjudicar más que beneficiar. Que bueno, que puede haber mucho intrusismo, pues sí, yo desde la práctica que realizo, que es el druidismo, tenemos un lema que es no juzgar, pero pues sí. Hay mucha pero en bruja cualquier profesión hay intrusismo. Tú no puedes juzgar, yo tampoco, pero bueno, sí constatar que hay mucha bruja que se anuncia, muchos en todos los formatos y que te arreglan la vida, que te quitan el mal de ojo. Sí. La brujería o ese tipo de práctica que tú realizas es mucho más seria, ¿no? Mucho más ancestral y se hunde en las raíces de la historia. Está claro. Y además, ante todo, hay que ser honesto con la persona que viene a verte, porque no todo está basado en tema de magia. Habrá cosas que se puedan conseguir y habrá cosas que no. Y si hay que decirle a la persona, al consultante, pues mira, esto no tiene una viabilidad a nivel de magia, pues decírselo y no pasa nada, pero no engañarle ni decirle, a ver, la varita mágica de Merlín no existe, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Y la magia funciona a través de un continuo y pues los 4 principios que son en magia: querer, saber, osar y callar. Querer, saber, osar y callar. Querer, saber, osar y callar, es decir, querer tener intención en el propósito, en el caso del mago; saber, tener por supuesto un conocimiento; osar, no tener miedo, pues si tienes miedo, la magia es como un hilo de seda que caminas, si no tienes claro el objetivo te vienes abajo al abismo. Y por último, el último, que es callar, no vas a ir contando las cosas que haces. Para terminar casi, ¿qué tipo de ritos realizas tú, Elena? Yo trabajo, en cuanto a lo que es a nivel de magia, con la madre naturaleza, que ahora pues es bastante difícil. Trabajo también a nivel de cábala. Y luego ya en cuanto a lo que es la filosofía, en lo que yo creo, es el druidismo. ¿Druidismo? Sí. Vale. Forma de contacto contigo, si alguien quiera contactar contigo para saber algo más de las brujas actuales, como tú, diciendo la palabra bruja con buena intención siempre, ¿eh? Sí. Pues mi número de teléfono es el 91-518-7307. Elena Menéndez, una bruja de la actualidad, gracias por estos testimonios que nos has dado. A ti siempre, Miguel. Un beso fuerte, hasta pronto. Un besito, chao. Como vemos, Jesús sigue habiendo las brujas a ver las airas y siguen trabajando ahora. Y es curioso porque, como decíamos también en esa introducción, pasa también ahora. Durante a lo largo de la historia, los nobles, la iglesia, los poderosos han ido en contra de ellas, pero muchos de ellos en la intimidad o en la oscuridad iban y se aprovechaban o les pedían sus trabajos. Ocurre ahora también, muchos de los políticos también tienen su bruja particular. Qué curioso, ¿verdad? Hombre, a ver, siempre han sido temidas por una parte, pero también reverenciadas por otra, porque si alguien tiene un poder y que luego te demuestra que es capaz de ver el futuro, que es capaz de curarte o que es capaz de alterar un poco lo que son los principios básicos de la naturaleza, pues la gente dice, prefiero tenerla bien. Pero es verdad que cuando empieza ya a traspasar esa línea invisible de la religión y de una serie de preceptos básicos, a partir de ahí es cuando se va contra ellas. Pero mientras eso no ocurra, y hay muchos brujos y brujas que han sido lo suficientemente inteligentes para que eso no ocurriera, automáticamente forman parte del poder, son sus consultores o sus consultoras. De hecho, era también el tema de la brujería, era una forma de acusar a alguien. Por ejemplo, la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, fue acusada de brujería. ¿Y sabes por qué la acusaron de brujería? No. Por 2 cosas que serían hoy por hoy ridículas, pero que a ella le costó la cabeza, porque en una mano tenía 6 dedos y porque dicen que tenía un tercer pezón, lo que se llama la polimastia, y ese tercer pezón es el que decía que servía para alimentar a un demonio familiar. Bueno, pues cantidad de mujeres, Ana Bolena es la más conocida, que murieron por ese tipo de acusaciones totalmente injustas o por cuestiones anatómicas, por el hecho de tener una verruga o tener un lunar o tener un antojo. Te quedas un ratito más en la segunda hora, ¿no? Rápidamente, en 30 segundos, ¿el lugar en España donde hubiera más brujería? ¿Quizá Toledo? En Toledo hubo más que nada lugares donde se impartía la brujería o la nigromancia, Toledo y Salamanca. Lugares donde había aquelarres, por ejemplo, en Cernégula, que sería en Burgos, por ejemplo, por citar un sitio. Y en las arenas de Coiro, en Asturias.
Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, toda una lección de brujería, del mundo de la brujería, esta noche aquí en el Espacio en Blanco. Y después, atentos si vais de compras, está cambiando mucho el mundo de las compras, hay robots incluso, lo escucháis con nuestro compañero, y nos iremos hasta Nepal, hasta Pasupatinat, uno de los lugares más sagrados de los hindúes, un lugar donde se queman los muertos a orillas de un río. No os lo perdáis aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos, no os vayáis. Todos somos capaces de creer que hay algo más, pero solo algunos estamos convencidos de ello. Espacio en Blanco.